La obra The Architecture of Happiness se plantea desde una premisa central: la arquitectura no es únicamente un arte que produce espacios habitables, sino un lenguaje cargado de símbolos que incide directamente en nuestra felicidad y bienestar. Alain de Botton aborda esta idea con una mirada filosófica, humanista y profundamente sensible, recordándonos que los espacios donde vivimos influyen de forma decisiva en nuestras emociones, en la manera en que nos relacionamos con los demás y en cómo nos entendemos a nosotros mismos. Desde el inicio, el autor cuestiona la aparente superficialidad con la que a menudo se trata la arquitectura en la vida cotidiana. Nos muestra que hablar de belleza no es un lujo, sino una necesidad existencial. Aquello que parece trivial, el diseño de una ventana, la elección de un material, la disposición de un patio, puede ser lo que determine si nos sentimos en paz o incómodos, si un lugar promueve la armonía interior o genera ansiedad. Así, la arquitectura deja de ser un mero telón de fondo y se convierte en protagonista silenciosa de nuestras vidas. Uno de los puntos más potentes del libro es la defensa de que la belleza arquitectónica no es un capricho estético, sino un factor íntimamente vinculado con la ética y la vida buena. Cuando un edificio expresa equilibrio, proporción y armonía, nos inspira también a aspirar a esas cualidades en nuestra propia existencia. De Botton lo explica de manera sencilla: las formas exteriores reflejan estados interiores, y por ello no es exagerado afirmar que una buena arquitectura tiene la capacidad de educar y transformar la sensibilidad humana. El autor también explora el vínculo entre arquitectura y memoria. Los espacios no se experimentan de manera abstracta, sino atravesados por nuestras historias personales. Una plaza puede evocarnos la infancia, un pasillo puede recordarnos un amor perdido, una casa puede encarnar tanto los sueños alcanzados como las frustraciones ocultas. La arquitectura, entonces, es un archivo emocional en el que el tiempo se materializa. La felicidad que nos otorga un espacio no proviene únicamente de sus cualidades físicas, sino de la red de significados que despierta en nosotros. Asimismo, se aborda la tensión entre lo que consideramos bello y lo que consideramos práctico. Muchas veces, la sociedad moderna sacrifica la estética en favor de la funcionalidad, como si fueran ámbitos incompatibles. Sin embargo, de Botton insiste en que la verdadera excelencia arquitectónica se encuentra en el equilibrio entre utilidad y placer. Una silla puede ser cómoda y hermosa a la vez, y un edificio puede responder a necesidades técnicas sin renunciar a transmitir un mensaje poético. En este punto, aparece una crítica hacia la modernidad que redujo la arquitectura a un asunto de eficiencia y cálculo, olvidando que las personas necesitan también emoción y sentido. La obsesión por lo racional condujo a espacios impersonales, desprovistos de carácter, que aunque cumplen su función, no logran conectar con la vida interior de quienes los habitan. El autor no condena la modernidad, pero sí nos invita a reflexionar sobre sus límites y a recuperar la dimensión afectiva de lo construido. La belleza, sin embargo, no es una categoría fija. Lo que hoy consideramos atractivo pudo haber sido despreciado en el pasado, y viceversa. Este carácter mutable muestra que los estilos arquitectónicos son espejos de valores culturales. El gótico expresa espiritualidad y trascendencia, mientras que el minimalismo refleja la búsqueda de pureza y control. Reconocer estas correspondencias nos ayuda a entender que la arquitectura no es neutra, es siempre una declaración de principios sobre cómo queremos vivir y qué tipo de sociedad deseamos construir. Otro aspecto clave que destaca de Botton es el poder de la arquitectura para comunicar virtudes. Una fachada sobria puede sugerir humildad, un espacio abierto, generosidad, un material natural, autenticidad. De este modo, los edificios actúan como maestros silenciosos que modelan nuestra conducta. Vivir en espacios armónicos nos predispone a la armonía, mientras que habitar en lugares caóticos puede fomentar el desorden interno. La arquitectura, entonces, no solo refleja la cultura, sino que también la moldea. El autor introduce aquí una idea provocadora: la arquitectura es un espejo de nuestras aspiraciones, pero también de nuestras fragilidades. Buscamos en las casas y en los objetos arquitectónicos aquello que nos falta en el interior. Si un espacio transmite serenidad, quizá es porque necesitamos esa paz que la vida diaria nos niega. En este sentido, los edificios son complementos psicológicos que completan nuestro ser.
La felicidad arquitectónica surge cuando encontramos un eco de nosotros mismos en lo que habitamos. La reflexión de de Botton se enriquece al analizar cómo los estilos arquitectónicos pueden ser leídos como expresiones de carácter. Un edificio barroco es exuberante, dramático, casi teatral; uno moderno, en cambio, es austero, racional, controlado. El autor no establece jerarquías entre estilos, sino que muestra cómo cada uno responde a contextos culturales y espirituales particulares. La clave está en comprender que estas formas transmiten mensajes emocionales, y que nuestra relación con ellas es siempre subjetiva. En esta línea, se plantea la paradoja de la belleza. Aunque deseamos que la arquitectura sea perfecta, en realidad nos atraen también las imperfecciones que la hacen más humana. Una grieta, una textura irregular, un muro desgastado por el tiempo pueden transmitir más emoción que una superficie pulida y fría. La felicidad arquitectónica no se encuentra en la perfección matemática, sino en la capacidad de un espacio para dialogar con nuestra vulnerabilidad y recordarnos el paso del tiempo. El tiempo, de hecho, ocupa un lugar central en el libro. La arquitectura es uno de los pocos medios humanos capaces de resistir al desgaste de los siglos, y en ello radica parte de su poder. Vivir entre edificios antiguos nos conecta con generaciones pasadas y nos sitúa dentro de una continuidad histórica. Esa experiencia de trascendencia aporta un sentido de pertenencia y estabilidad emocional que no es menor para nuestra felicidad. A lo largo del libro, se repite la idea de que los espacios nos acompañan como compañeros invisibles. Podemos pensar que solo los habitamos, pero en realidad ellos también nos habitan a nosotros. Las formas, los colores, las proporciones se inscriben en nuestra memoria y moldean nuestra sensibilidad. De Botton insiste en que, por esta razón, no debemos subestimar la importancia de luchar por ciudades más bellas, casas más acogedoras y entornos que favorezcan la armonía social. El autor también pone sobre la mesa la relación entre arquitectura y poder económico. Muchas veces, la belleza se asocia al lujo, generando la idea de que solo las élites tienen acceso a espacios que inspiran felicidad. Sin embargo, de Botton defiende que la arquitectura de la felicidad no es un privilegio, sino una necesidad colectiva. Un parque público bien diseñado puede ofrecer tanta paz como una mansión privada; una biblioteca luminosa puede brindar tanta dignidad como un palacio. La felicidad arquitectónica, en última instancia, debería ser un derecho universal. Otro tema recurrente es la fragilidad de nuestros juicios estéticos. Lo que consideramos bello puede cambiar según nuestro estado de ánimo. Una casa austera puede parecernos fría en un momento, pero inspiradora en otro. Esto demuestra que la belleza no reside únicamente en las formas, sino en la interacción entre el espacio y la subjetividad del observador. de Botton nos invita a aceptar esta relatividad y a disfrutarla como una riqueza, más que como un problema. La obra también denuncia la desconexión contemporánea entre arquitectura y naturaleza. El autor señala que el ser humano, al construir, no debería olvidar que forma parte de un entorno más amplio. Los materiales naturales, la relación con el paisaje y la apertura hacia la luz no son solo recursos estéticos, sino vínculos esenciales que nos recuerdan nuestra pertenencia al mundo. La felicidad arquitectónica se amplifica cuando un edificio logra integrar al ser humano con la tierra y el cielo. En este sentido, la arquitectura no solo crea refugios físicos, sino también escenarios espirituales. Un claustro medieval o un jardín zen demuestran que el espacio puede convertirse en una herramienta para la contemplación, la introspección y el crecimiento interior. La felicidad no se mide únicamente en confort material, sino en la capacidad de un entorno para alimentar la vida interior. De Botton también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad del arquitecto. Si los edificios tienen tanto poder sobre nuestra sensibilidad, entonces el arquitecto no es solo un técnico, sino también un cuidador del alma colectiva. Diseñar un hospital, una escuela o una vivienda no es simplemente resolver problemas de espacio, sino pensar en la dignidad, la esperanza y el bienestar de quienes los ocuparán. El libro, sin embargo, no cae en idealizaciones ingenuas. Reconoce que la arquitectura nunca podrá garantizar la felicidad de manera absoluta. La vida está llena de conflictos, pérdidas y sufrimientos que ningún espacio puede eliminar. Lo que sí puede hacer la arquitectura es ofrecer consuelo,
armonía y una base emocional que nos permita enfrentar mejor las dificultades. La arquitectura de la felicidad no es una promesa de perfección, sino un refugio para la fragilidad humana. De Botton analiza también cómo los objetos arquitectónicos se convierten en símbolos de identidad. Una casa no es solo un lugar para dormir, sino una proyección de quienes somos o de quienes queremos ser. La felicidad surge cuando nuestro entorno refleja nuestros valores más profundos y nos ofrece una sensación de autenticidad. Cuando hay una disonancia entre lo que somos y lo que habitamos, la insatisfacción aparece. La autenticidad, en este contexto, no significa necesariamente vivir en espacios grandiosos. Una pequeña cabaña puede ser tan feliz como un palacio, siempre que exprese de manera coherente la personalidad y las aspiraciones de quienes la habitan. Lo esencial es la congruencia entre el interior humano y el entorno arquitectónico. El libro también nos recuerda que la felicidad no siempre está en lo espectacular. Muchas veces, los placeres más profundos provienen de lo sencillo: la luz entrando por una ventana, el crujido de un piso de madera, el olor a piedra húmeda después de la lluvia. Estos pequeños detalles arquitectónicos son los que anclan nuestra experiencia cotidiana en la belleza. Otro tema abordado es la tensión entre tradición e innovación. ¿Debemos conservar los estilos antiguos o apostar por formas nuevas? De Botton no propone una respuesta definitiva, sino que señala que la felicidad arquitectónica depende de un equilibrio. Necesitamos tradición porque nos ofrece continuidad, pero también innovación porque nos abre a nuevos horizontes. La clave es que ambas dimensiones dialoguen de manera armónica. La reflexión se amplía al considerar el impacto de la globalización. En un mundo cada vez más homogéneo, las ciudades tienden a parecerse entre sí, perdiendo identidad. Esto genera una sensación de desconexión y anonimato que atenta contra nuestra felicidad. La arquitectura, entonces, debe luchar por mantener la diversidad cultural y celebrar lo local, porque es en esa singularidad donde encontramos sentido y pertenencia. La obra también se detiene en la relación entre arquitectura y poder político. Los gobiernos han utilizado históricamente los edificios para transmitir autoridad, grandeza o ideología. Sin embargo, la verdadera arquitectura de la felicidad debería poner al ciudadano en el centro, priorizando el bienestar común sobre la ostentación. Un edificio público bello y accesible puede convertirse en un símbolo de comunidad y confianza en la vida social. De Botton insiste en que la belleza arquitectónica es inseparable de la ética. Un edificio hermoso que se construyó explotando a trabajadores pierde parte de su legitimidad. La felicidad no puede basarse en la injusticia. De este modo, la arquitectura también debe pensarse en términos de responsabilidad social y sostenibilidad. La sostenibilidad ocupa un lugar clave en esta reflexión. La arquitectura no puede seguir ignorando los límites del planeta. Los materiales, la energía y la relación con la naturaleza son aspectos fundamentales para asegurar no solo nuestra felicidad actual, sino la de las generaciones futuras. Un edificio verdaderamente bello es aquel que respeta la vida en todas sus formas. La obra también sugiere que la felicidad arquitectónica depende de la participación de quienes habitan los espacios. No basta con que un arquitecto diseñe un edificio hermoso, es necesario que las personas lo hagan suyo, lo llenen de vida, lo personalicen. Un espacio se vuelve feliz no solo por su diseño, sino porque acoge las historias de quienes lo viven. El autor reflexiona sobre la importancia de la escala humana. Muchas veces, los proyectos arquitectónicos se vuelven monumentales y olvidan que están destinados a personas de carne y hueso. La felicidad se encuentra en lugares que respetan nuestras dimensiones, que no nos abruman, sino que nos envuelven con calidez y cercanía. La dimensión sensorial también es crucial. La arquitectura no se experimenta solo con la vista, sino también con el tacto, el oído y el olfato. El sonido de los pasos en un corredor, la textura de una pared, la temperatura de una sala, todos estos factores construyen la experiencia arquitectónica. La felicidad proviene de un diálogo integral entre el cuerpo y el espacio. De Botton nos recuerda, además, que la arquitectura es un lenguaje colectivo. Cada edificio forma parte de una conversación más amplia con los demás. Una ciudad es, en este sentido, un gran texto escrito por generaciones de arquitectos y habitantes.
La felicidad depende de la coherencia de este diálogo urbano, de la manera en que los edificios se integran y no se anulan unos a otros. El libro también reflexiona sobre la vulnerabilidad de los edificios. Así como las personas envejecen, los espacios también sufren el desgaste del tiempo. Pero lejos de ser un defecto, esta vulnerabilidad los hace más cercanos a nuestra propia condición. Un edificio que envejece con dignidad nos recuerda la belleza de lo efímero y nos conecta con la fragilidad de la vida. De Botton concluye que la felicidad arquitectónica no es un lujo para unos pocos, sino una necesidad universal. La manera en que diseñamos nuestras casas, nuestras ciudades y nuestros espacios públicos afecta directamente nuestra calidad de vida, nuestra cohesión social y nuestra visión del mundo. Apostar por la belleza arquitectónica es, en última instancia, apostar por la felicidad humana. El mensaje final es claro: la arquitectura no puede darnos la felicidad absoluta, pero sí puede ayudarnos a alcanzarla. Nos ofrece escenarios que refuerzan nuestras virtudes, que nos consuelan en nuestras fragilidades y que nos conectan con los demás. La arquitectura de la felicidad no es una utopía lejana, sino una tarea cotidiana que depende de cómo pensamos, construimos y habitamos el mundo.